Continuamos en Cable a Tierra hablando de Brasil, de corrupción en América Latina en general. Antes de que te quiero preguntar por temas más de fondo, Eduardo, pero antes también hay un tema de la contingencia, que es cómo afecta este escándalo de corrupción la carrera de Lula. Porque es cierto, lo sabemos, mientras él puede hacer la apelación a la sentencia de Moro, que es un poquito 9 años y 6 meses, lo puede hacer en libertad, así se lo permitió el juez Moro, y por lo tanto hasta que no esté afirme, no está inhabilitado para llegar a la carrera presidencial y a la presidencia, que si llega además tiene inmunidad. Exactamente. Además, pero la pregunta es, políticamente, ¿cómo puede afectar el futuro de Lula, de este hombre que era el símbolo del Partido de los Trabajadores, del operario que llega al poder, de la clase trabajadora que llega al poder, que saca a millones de la pobreza y que luego se ve envuelto, no por primera vez, porque ya estaba antes el escándalo del mensalado, que eran estas mensualidades que se le pagaban a los parlamentarios para que aprobaran proyectos, sino que de nuevo, no en una, que ha sido condenado, sino en 5 causas de corrupción? Bueno, yo por lo menos dentro de las encuestas lo que dicen que va punteando, liderando las encuestas en general. Es increíble, ¿cómo se da eso? Se da porque en el fondo lo que hace es empastela. En general es toda la clase política hoy día la que está corrupta y él por lo menos de alguna forma muestra algunos elementos positivos frente a lo que son las demandas populares. O sea, el mal menor dentro de un mar de corruptos. Es que no se logra distinguir, digamos, el problema de la corrupción tan claramente. Por eso digo que se empastela, es como las imágenes, ¿no es cierto?, que de repente uno las ve un poco más difusas. Y en esa perspectiva se ve a Lula como frente a la crisis económica, que es persistente en el último tiempo, frente a las políticas neoliberales que se han implementado, se ve a Lula, digamos, como un elemento que puede gratificar una economía más social. Y en esa perspectiva, por lo tanto, se opta por él. Es lo mismo que está pasando en Buenos Aires hoy día con Cristina, con la dupla Cristina y Scioli, que van punteando en el Gran Buenos Aires, digamos, enormemente muy por encima de Cambiemos y por encima, digamos, de Massa, del PRO y de Massa, digamos. Entonces, país donde ambos lados además tienen investigaciones por el tema de corrupción. Claro. Gobierno y oposición. Claro, y en esa perspectiva lo que pasa es que nuevamente se ve un poco más el aspecto social. El aspecto de alguna forma de traer beneficio en términos de subsidio a lo que son los productos básicos, el caso fundamentalmente de lo energético, en este caso el gas, o el hecho, digamos, de limitar lo que son los precios, por ejemplo, lo que se llaman, en Argentina había ciertos precios medidos, digamos. Ven la parte social como un elemento fundamental. A todo esto, es importante señalar que es condenado Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, y en concreto fue condenado por aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS y por la compra a través de testaferros de un departamento y su remodelación de un departamento de lujo. ¿Qué temas ves tú de fondo en la política brasileña, en la institucionalidad brasileña, Eduardo? ¿Y qué efectos crees tú que puede tener también estos casos de corrupción, no solo en la política contingente, sino en la institucionalidad brasileña? Bueno, la legislación brasileña hace muy fácil formar partidos políticos. Sí. Y eso está en el origen del escándalo anterior, que es el mensalado. Y recibir financiamiento, publicidad. Porque básicamente uno forma un partido, una pyme política, tiene 1 o 2 parlamentarios, recibe suficiente dinero para hacerlo muy atractivo, pero hace muy difícil la gobernabilidad, y eso llevó entonces al mensalado, que era una forma de lograr pasar leyes, obviamente en forma ilegal y con coimas a los parlamentarios, pero en Brasil parte de las reformas tienen que apuntar a dar mayor gobernabilidad y a poner ciertos contrapesos para que no sea tan fácil armar partidos políticos. Y yendo a un ejemplo... ¿Y también para que no sea tan fácil cambiarse de un partido a otro? Porque también eso se puede hacer. Tú eres elegido por uno, te sales, bueno, y creas otro. Lo mismo, exacto. Pero crear cierta estabilidad en que uno pueda representar las preferencias de los ciudadanos, pero no tener ciertos partidos que no representan nada más que a las personas, un cierto clientelismo. Un ejemplo bien extremo de eso es lo que pasó con la FIFA, volviendo al ejemplo que daba Mladen antes de la pausa comercial. Básicamente en la FIFA el problema a fondo es que cada país tiene el mismo voto, es decir, Brasil, Alemania, que son grandes países futboleros, digamos, votan igual que países que no tienen ni siquiera un equipo de fútbol, y por lo tanto, llegado el momento en que uno quiere nombrar al nuevo presidente de la FIFA o decir en qué país se hace un mundial, es cosa de coimear a 50 delegados de países irrelevantes para hacerlo, y eso la FIFA no lo ha cambiado. Cambió a Blatter, hay un nuevo señor Infantino a cargo, pero las reglas en la FIFA no han cambiado y por lo tanto uno podría
predecir que más temprano que tarde vamos a tener nuevamente escándalos grandes en la FIFA, porque mientras no cambien esos incentivos, están los incentivos ahí para coimar a los 50 países que con muy poco dinero uno va a lograr la reelección en cada nueva elección de presidente de la FIFA. Así con los sobornos, digamos, claro. Sí, te pregunto lo mismo también respecto de los efectos en la política contingente. Elecciones el 2018, ¿quiénes son los beneficiados para esas elecciones presidenciales con estos escándalos de corrupción en Brasil específicamente? Yo creo que en general la que sufre es la democracia. Sí. Eso creo en institucional y global. No, en general, digamos, porque la gente tiene una menor credibilidad sistémica y por lo tanto de repente o la actitud o las conductas pueden, no digo que vayan a ser sistémica completamente, pero en el fondo no van a fortalecer un poco eso lo que son las normas de convivencia. Yo creo que ese es el primer factor. La segunda cosa, yo tengo la impresión de que esto generalmente tiende a favorecer a ciertos populismos, porque de alguna forma está afectando lo que son los partidos políticos tradicionales. Yeah. Y en esa perspectiva, pueden surgir líderes carismáticos, provenientes de elementos sectarios hasta cualquier tipo de manifestación, digamos, que podrían surgir en un momento determinado. Hemos visto que en algunas partes han elegido desde gente, ¿no es cierto?, que viene payasos, ¿no es cierto?, hasta gente que no viene directamente de la política, que de repente pueden generar condiciones muy nefastas en términos de lo que es la gobernabilidad. También puede ser un Macron, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo que muchas veces que alguien populista... Es que Macron es como la excepción a la regla. Pero una excepción que es interesante. Positiva, digamos, sí, positiva, pero en el fondo... O sea, alguien que se desalinea, dices tú, Eduardo, de la política tradicional. Que una nueva generación de políticos que, en el caso de Macron al menos, es alguien que sabe del poder, que no es un populista. Que estuvo en el gobierno de Hollande. Y que estuvo en un gobierno anterior, sabe que está hablando y que llega con una mayoría en el Congreso, de modo que no tiene ninguna excusa para no hacer reformas interesantes. Veremos cómo le va, pero estoy de acuerdo que hay varios casos, partiendo por Trump, exactamente, que en el fondo tiene que ver más con un sentido de incertidumbre, generan incertidumbre y generan, limitan lo que son las normas básicas de convivencia a veces. Entonces, ahora, hay algunas tesis, Eduardo, también que dicen que la corrupción, uno de los efectos que puede tener es agudizar de alguna manera la crisis política en el sentido de, ya no solo estoy hablando en Brasil, estoy hablando en general, sistémicamente y a nivel global, que se acentúan los liderazgos débiles, en el sentido de que a veces llegan con mayoría parlamentaria, pero ya hemos visto que Macron tiene problemas en Francia para gobernar, no tiene el tejido institucional aceitado como lo tenían otros partidos tradicionales, entonces que también surgen de alguna manera liderazgos que tienen cierta debilidad, que hacen más complejo todavía el gobierno. ¿Cuánto afecta también en el sistema político global la corrupción? Y los efectos que tiene, bueno, está la parte positiva, que es que se investigue, evidentemente, que es lo que, no estoy diciendo ni de cerca que no hay que hacerlo, pero que finalmente, dependiendo de cómo se desarrollen estas investigaciones y cómo se afronte la corrupción. Yo creo que hay ciertos tipos de análisis que implícitamente sugieren que tenemos que volver a un mundo en que nuevamente esté todo tranquilo y por lo tanto, si hay que ir con corrupción, así sea. Más allá de que no comparto eso da un poco lo mismo, porque yo creo que el mundo cambió y ya no es posible. Es decir, yo creo que ese tipo de análisis, más allá de que uno pueda quererlo o no, yo francamente no lo quiero, pero es irrelevante lo que uno quiera o no, porque esto cambió. Vamos a América Latina de nuevo, tenemos una clase media mucho más numerosa, mucho más exigente y mucho más informada, que simplemente no va a aceptar la corrupción como tal vez sí la aceptó hace 10, 20 años. Está mucho más informada por las redes sociales, está mucho más informada por la delación compensada, que es una herramienta clave, y también puede manifestarse mucho mejor porque se coordina fácilmente para salir a protestar y es muy difícil reprimirla porque cada manifestante es un periodista en potencia con su celular fotografiando al carabinero o policía que quiera reprimirlo. Y por lo tanto esto cambió nomás. Entonces salvo que estemos en un país como la primavera árabe, en que terminó siendo el otoño porque son dictaduras de frentón, pero en países democráticos creo que esta vuelta atrás no está en el menú de posibilidades. Cuando uno va, por ejemplo, a Venezuela, en Venezuela también se da un efecto que lo hemos visto en otras partes de América Latina. La acusación respecto a la corrupción que comienza con Lavallato es que ahí hay asesores de campaña también que fueron pagados por las empresas brasileñas que entregaron sus servicios y que también hay traspaso de dinero directo. También en Venezuela entonces está la acusación de haber pagado, es lo que dice Odebrecht, 11 millones de dólares finalmente a Maduro para la campaña de Hugo Chávez. Hay también entonces de nuevo, o sea, no hay casi país en donde no hay acusaciones en este caso. Y sabemos además que hay muchas constructoras todavía en Brasil que no se han acogido a la delación compensada. Por lo tanto, esta caja de Pandora está recién abriéndose.
Entonces yo creo primero que no hay país que donde no haya corrupción. No, sí, me refería a este caso específicamente. Segundo, es que el tema de Odebrecht es un tema, es un caso. Pero en Estados Unidos uno va a averiguar y está lleno de casos de corrupción. Sí, claro. Lleno. Desde compra, digamos, de candidaturas senatoriales, pasando por soborno. O sea, hay. Y están lo bueno que tiene es que la democracia investiga, digamos, la justicia cumple su trabajo. En el caso de Venezuela lo mismo, si no es distinto. ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo, primero, cuando donde más se reproduce la corrupción es cuando no hay contrapesos ni hay controles societales frente a la toma de decisiones. Caso específico, las dictaduras, por ejemplo. Nombramos un caso, Paraguay, por ejemplo. Lo que era la empresa, la construcción de Itaipú. Itaipú iba a costar originalmente 2.000 millones de dólares y terminó costando más de 16.000 millones de dólares, producto de una serie de corrupciones que habían de por medio, del lavado que hacía el Partido Colorado y Stroessner, digamos, fundamentalmente para aceitar, digamos, toda esta maquinaria que era el Partido Colorado. Y como no tenía un contrapeso de control, imposible controlarlo. Bueno, en aquellas democracias donde existe, digamos, de alguna forma poca institucionalidad, o una institucionalidad baja, o no están dados los mecanismos, evidentemente que hay más. Sobre todo cuando están concentrados los poderes. Ahora, Ecuador también es un caso interesante, también está en el marco de esta operación Lavallato, con 6 detenidos, 18 registrados en Ecuador por el caso de Brecht, específicamente esa arista, con Ricardo Rivera, que está con arresto domiciliario porque tiene 68 años, así lo dice la ley en Ecuador, que es pariente directo del vicepresidente del país, y con un nuevo, además, presidente, Colombia, también Panamá. En verdad alcanza muchísimos países en nuestro continente. Dicho esto, ¿cuáles son los modelos institucionales que favorecen, crees tú, la lucha contra la corrupción y la publicidad también? Porque hemos hablado mucho de la transparencia, de la no opacidad. ¿Cuánto también de una justicia pública ayuda en el combate a la corrupción cuando estamos hablando a nivel continental? ¿Y qué países andan mejor y qué países peor respecto a esta publicidad? Y que podamos todos los ciudadanos saber también, no como el sistema antiguo, por ejemplo, en Chile, sino como sistemas nuevos de publicidad en las audiencias, en las investigaciones. Bueno, un tema es la publicidad, que sea otro la autonomía. Un caso en el cual se sabe mucho lo que pasa, pero no sirve nada, es México. México tiene la ley de libertad de información, de transparencia de información, de las mejores de América Latina, pero la impunidad es absoluta y esa combinación es explosiva, eso no es bueno. Entonces se necesita conocer, pero también la gente se da la justicia y paguen por eso. Yo estoy de acuerdo con Mladen que hay escándalo de corrupción en todos los países, sin embargo, primero en algunos hay más que en otros, digamos, y mucho más que en otros. Y Venezuela es el país del mundo donde los indicadores internacionales de corrupción más han aumentado en los últimos 15 años. Venezuela, que no partía bien, ha empeorado notablemente. Pero dicho eso, no es solamente que hay diferencias, también hay diferencias en cómo los países reaccionan o no reaccionan. Hay países que frente a escándalos de corrupción pasa muy poco y hay otros que son capaces de poner nuevas legislaciones, cambiar instituciones, fortalecer instituciones para que a futuro esos escándalos de corrupción sean mucho menos probables que sucedan. Y ahí también, mirando a América Latina y en otros países, hay diferencias bien interesantes. Quiero preguntarte, no quiero olvidar el tema de Centroamérica, donde hay también muchísimos escándalos de corrupción en este y en otros ámbitos, pero antes quisiera preguntarte, ¿qué pasa, qué países te parece que son ejemplares en la reacción que han tenido frente a los últimos escándalos de corrupción? En América Latina, dices tú. En América Latina. Yo creo que es Chile. Yo creo que realmente Chile, y obviamente no soy la persona más imparcial para hablar del tema, pero esto las instituciones internacionales, las multilaterales que miran esto desde fuera, llegan a la misma conclusión, de modo que no soy yo diciendo eso, en el sentido que en Chile hemos tenido una agenda ambiciosa con 10 proyectos de ley aprobados que recién están comenzando a impactar nuestra realidad. Esto toma años en que se note con todo el potencial que tiene, pero claramente son leyes serias, bien evaluadas. Hubo mucha polémica, hubo a veces resistencia al comienzo, pero claramente lo que importa es lo que queda al final del día, y son legislaciones que cambiaron cómo se financia la política en Chile, cómo se financian los partidos políticos en Chile, pero también significan que volvió la educación cívica a los colegios, que tenemos declaraciones de interés y patrimonios mucho mejores que el pasado, que tenemos reguladores mucho más sofisticados. Ahora, es un cambio bien ambicioso que está entrando en la implementación y que en 5 años más veremos los frutos completos. Uno, Eduardo, ve en Chile y también en otros países que cuando se hacen reformas también hay de alguna manera
intentos, no sé si de contrarreforma, pero de paralizar los efectos que buscan las reformas. Y uno ve, por ejemplo, ve una creación de un ministerio público, pero después también ve el actuar del Servicio de Impuestos Internos, cuando, por ejemplo, no presenta querellas en delitos tributarios, finalmente eso la chica la cancha al Ministerio Público. O cuando, por ejemplo, se suben el techo de algunos delitos, pero no se sube el piso, y sabemos que muchos pueden seguir siendo condenados al piso. Entonces suena muy bien subir el techo, pero no siempre se sube el piso. Más allá de esos ejemplos puntuales que te pongo, ¿cuánto también en Chile y en otros países hay de resistencia, no solo a la clase política, clase empresarial, de cualquier involucrado en corrupción, en tratar de o revertir las medidas o parar su eficacia? Bueno, ¿cuánto tienen que ir, también cuánto se va dando esa resistencia lucha? Va a existir y es esperable que así sea, y por lo tanto es muy importante que la sociedad civil se mantenga activa y haga seguimiento a la implementación y a que se mantengan esas leyes. Pero también es cierto que si tú miras lo que ha pasado en Chile, y hay momentos en que uno se frustra, y tú has mencionado algunos que para ti son fuente de frustración y para muchos más también. Sin embargo, si uno compara lo que hace la justicia hoy día en Chile, lo que habría hecho con lo mismo hace 10 o 20 años, la diferencia es notable, digamos. Claramente han sucedido cosas en Chile en los últimos 3 años que no habrían pasado con casos similares en la década de los 90, a fines de los 90. Entonces, más allá de que uno siempre se concentra en el punto que no está yendo bien y que uno quisiera que fuera mejor, si uno mantiene la perspectiva en general, los avances, me parece, en el caso de Chile, aún los temas que tú mencionas que son bien álgidos, son sumamente importantes, digamos. La diferencia también, Mónica, que en muchos países de América Latina no ha pasado nada. No hay ninguna reforma. No es que estemos discutiendo si la reforma fue perfecta, si faltan 2 o 3 cosas, o qué hacemos para que no se revierta en la próxima década. En muchos países simplemente no hay legislaciones que se han pasado después de lo que ha pasado. ¿Cuáles son los peores países, a juicio de usted, en el continente respecto al combate a la corrupción? Nombraron el caso de México. Sí, México tiene que ver no solamente con un problema de voluntad, tiene que ver también con un problema de desarrollo político. El desarrollo del corporativismo en México fue muy nefasto en general para lo que era la transparencia y en general los niveles de control. Sí, el enquistamiento de un país durante 70 años en el poder. Sí, exactamente. Pero además tiene que sumarle a eso lo que es el narcotráfico, que se metió con mucha fuerza en México. Entonces empiezan a haber factores que empiezan a generarse. También tiene el problema del federalismo, digamos, donde de alguna forma existen los caciquismos locales, como este alcalde, ¿no es cierto?, de San Blas, ¿no es cierto?, que dijo que robaba poquito, pero en el fondo entregaba con la otra mano, digamos. Entonces, y aparte de México, ¿qué otro país les parece que es grave la no reacción o a veces incluso como... Bueno, volviendo a Centroamérica, que lo dejaste pendiente. Sí, que justamente queríamos ir para allá, así que aprovechemos de irnos a mencionar 2 Centroamérica. países ahí, porque Centroamérica son países muy débiles en instituciones, pero han hecho algo muy interesante, el caso de Guatemala y después le copió Honduras, que es importar institucionalidad. Exacto. En el caso de Guatemala, como ellos no tenían una fiscalía que podía investigar nada, digamos, aprovecharon un accidente histórico que crearon una institución internacional que cumplía un rol legal importante, el CICIC, y usaron esa institución para los casos de corrupción, el caso de La Línea, con el cual termina saliendo un presidente y la vicepresidenta, los 2 involucrados en la red de corrupción de aduanas. Y después Honduras tiene un escándalo por el equivalente de lo que sería el FONASA de Honduras, y que ellos también toman la misma idea, y esta vez en vez de tomar Naciones Unidas toman la OEA, creo, y hacen la misma institución. Entonces aparecen distintos modelos para distintos países. Acá nunca hay la receta para cada país, cada momento del tiempo, pero se ha ido también buscando distintas opciones, en estos casos para juzgar lo que sucedió, pero muy poco para cambiar legislaciones e instituciones para que no vuelva a suceder. Porque esos son los 2 desafíos que hay cuando tiene escándalo de corrupción: qué hacer con el pasado y cómo evitar que vuelva a suceder en el futuro. Cuando uno mira el mapa de la corrupción en América Latina, cuando uno mira incluso todo el continente desde Estados Unidos, pasando por Centroamérica y Sudamérica, uno también ve una concentración importante de casos en el Caribe. No estoy diciendo que sean más corruptos necesariamente, pero ¿qué hay de propio en esos países que se provocan estos? Uno puede encontrar distintas condicionantes. Hablamos de México, hablamos de Brasil. ¿Qué es lo propio de los países centroamericanos que llevan, tú ya mencionabas algo, Eduardo, debilidad institucional? ¿Qué provoca y de qué instituciones estamos hablando de debilidad institucional? Que se dan tantos escándalos de corrupción?
Estamos de debilidad institucional en términos de lo que, primero, debilidad institucional, segundo, sociedad civil también, que es un tema no menor. La sociedad civil es muy importante en el término para exigir una cierta imparcialidad, digamos, lo que son los usos de los fondos públicos en general, digamos, cómo se usan los fondos públicos. Y eso es un tema que tiene que ver también con los niveles de desarrollo de la democracia, al final de cuentas. Es decir, cuando institucionalidad no solamente se refiere a leyes, estructuras, digamos, sino también lo que es una conciencia cívica, una conciencia que en el fondo permite generar pautas, digamos, de comportamiento distintas. Yo creo que eso también se da mucho en el caso, por ejemplo, de África, que es un elemento que podríamos hacer un símil, digamos, donde encontramos, digamos, los peores niveles de corrupción o los niveles más altos de corrupción. Versus otros niveles, digamos, por ejemplo, el caso de los países como Nueva Zelanda o como... no recuerdo otro en este momento, hay como dos o tres, Dinamarca, creo que están, nórdico, sí. Que tienen que ver, digamos, con alto nivel de sociedad civil, alto nivel de institucionalidad, altos niveles de lo que llaman en el fondo de retornos democráticos, que tienen que ver con aquellos elementos, y yo voy a decir, en el caso de Chile, que empieza con lo que son los acuerdos de Lagos con Longueira, fundamentalmente para la transparencia del gobierno. Se crean una serie de normas y una serie de se van promoviendo. Yo voy a poner para variar, voy a hacer la nota poco optimista, sí también, pero en esa época con un golpe en el fondo al Servicio de Impuestos Internos que decide decir que todos los sobresueldos no eran tributables. Eso también fue una cosa que para muchos nos resultó escandalosa. Es que lo que pasa es que las transacciones tienen que ver de alguna forma a veces con niveles de poder, porque en el fondo todo tipo de transiciones de repente no son las más óptimas. A veces hay que mediatizar estas cosas, pero igual... Más allá de eso, la apuesta es que cada una de esas instituciones, por ejemplo, lo que es la compra pública, el sentido de generar las compras públicas transparentemente, ¿no es cierto? Lo que antiguamente cada uno compraba como se le ocurría, es un elemento de avance súper importante. Antes que no acabe el tiempo, una pregunta para ti y una pregunta después para cerrar con Eduardo. Colombia. En Colombia, no quiero dejar de mencionarlo porque ahí, entre las cosas que se descubren es que a ambos candidatos se había financiado sus campañas. El presidente Santos era que no, sale a decir que no tenía idea de nada. El otro también sale a decir que tampoco tenía ni idea de nada, más allá del discurso público. ¿Qué es lo interesante de revisar y de poner atención de la corrupción en el caso colombiano, sobre todo cuando están en medio todavía de un proceso que no está cerrado para nada, que va a tardar hartos años, de desmilitarización de las FARC, del tema del narcotráfico, también de negociaciones con el ELN, en ese contexto político también, cuando no va a ir de nuevo en el fondo Santos, no puede ir de nuevo a ser candidato a la presidencia? ¿Cómo afecta y qué importancia tiene el tema de la corrupción en Colombia? Yo creo que es importante en la medida que coloca el tema públicamente nuevamente. En la medida que uno transparenta, es como dicen los psicólogos, uno se empieza a sanar cuando en el fondo reconoce el problema, digamos, al final de cuentas. Entonces, en la medida que se coloque, se van a ir generando pautas, digamos, de alguna forma, para enfrentar lo que es el financiamiento de la política específicamente en forma distinta. Que era históricamente también corrupto en el sentido de los paramilitares, la parapolítica, el narcotráfico, las FARC. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que uno ve el caso de Odebrecht que cree que en el fondo empezó ahí la corrupción. No, por eso te digo que va mucho más atrás. Cuando te hablo de la parapolítica, cuando te hablo de todo eso, es un sistema corrupto. Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, financió a la Violeta Chamorro y fue condenado básicamente por financiar a la Violeta Chamorro, que le ganó a Ortega en ese momento, que fue parte, digamos, de un acuerdo con Estados Unidos, y fue condenado públicamente. O sea, es un tema, el financiamiento en la política para ciertos propósitos, digamos, ha sido una cosa bastante vieja. Eduardo, ¿querías decir algo? Sí, agregar a lo que se hablaba en que en el caso de Colombia se abre una posibilidad que ahora con el postconflicto, el tema de la corrupción puede ser un tema central en la política colombiana, y yo veo una gran oportunidad en el caso de Colombia de poner al centro de los temas de política pública la elección presidencial que viene, en que ya no va a estar Zuluaga, que era este candidato del uribismo, lo cual también es buena noticia, creo que para Colombia, y por lo tanto poner este tema de la corrupción como un tema central y un desafío para la Colombia del postconflicto, que es un momento en el cual uno puede tomar estos temas con mayor facilidad que un país que todavía estaba inmerso en otras preocupaciones. Además, la propia acuerdos de paz colocan estándares morales más altos, por lo que implica, digamos. En ese sentido yo creo que es positivo. Para cerrar, Eduardo, si tú tuvieras que elegir un país que es el modelo de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, ¿cuál país elegirías a que la gente que nos está viendo en sus casas se fijara
leyera más sobre ese país y cuáles son las claves que te hacen decir, este país es un modelo, no hay ni uno perfecto, yo lo entiendo, pero que te hacen decir, me parece que este es un modelo a seguir. Déjame decepcionarte, porque yo he mirado ese tema, me han preguntado muchas veces, y son los países escandinavos, pero uno mira las leyes y no son mejores. Porque sabes que uno va a mirar las leyes y son iguales que la ley de otros países. Pues son países en los cuales están las conductas de las personas que están en el poder y no la legislación necesariamente, que han hecho un cambio cultural. Entonces la pregunta es cómo hacemos ese cambio, y eso parte por buenas leyes y después mucho tiempo. Pero claramente, mucho tiempo y las leyes funcionando cambia la conducta. Bien, una sociedad civil que monitorea, que está interesada, y también un poder que está repartido entre toda la sociedad y no está en unas pocas manos, y eso va a todo nivel, a nivel político, a nivel económico. Esas son transiciones lentas en una parte con buenas legislaciones, pero que eventualmente esas legislaciones dejan de ser tan importantes y ya está de alguna forma internalizado por toda una sociedad. Eduardo Mladen, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Cable a Tierra para conversar sobre corrupción en América Latina y en el mundo en general. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Y a ustedes, por supuesto, nos vemos la próxima semana conversando a veces temas de contingencia y a veces temas que son también que trascienden las fronteras de un solo país, como es el caso, por ejemplo, de la corrupción. Nos vemos la próxima semana. Chao.